In progress. Hablando, ahora sí, siempre cuando hablamos de tendencias, utilizamos mucho lo que se llaman los índices climáticos, que nos sirven como parámetros globales de cómo puede llegar a ser la perspectiva. Porque si uno tiene que analizar una situación particular para un sector determinado y no se cuentan con parámetros relativamente estables a lo largo del tiempo, el clima es muy dinámico, muy variable, entonces no hay algo que se sostenga a lo largo del tiempo. Por eso, comúnmente nos van a estar escuchando decir el tema de, bueno, se viene un niño, se viene una niña, ¿qué puede llegar a impactar con este tipo de factores, con este tipo de índices? Y bueno, por eso es que vamos a empezar por ese lado, pero después lo que vamos a terminar haciendo es hablar y viendo los diferentes mapas de tendencias. Ya vi que hay algunos que están conectados con celulares, así que voy a tratar de ampliar un poquito los mapas cuando estemos hablando de alguna situación en particular. Ya estuve leyendo el chat cuando se iban presentando, que es bastante variado el popurrí que hay de zonas. Lo más al sur que vi era Saliqueló, así que vamos a estar abarcando también el sur de Buenos Aires. Los mapas involucran a todo el país, a toda la parte centro-norte del país. También había gente de Uruguay, así que también la vamos a estar involucrando con estos diferentes mapas. Para el norte vi Salta, vi Santiago del Estero, vi gente de Chaco, así que bastante variado. Voy a tratar de tocar todos los puntos. Bueno, cualquier cosa después al final lo vemos. Si hay algo que me haya salteado o que quieran puntualizar un poquito más, se puede ir hablando. Así que bueno, la idea es empezar con esto de las tendencias climáticas, siempre cuando, como les decía al comienzo, siempre cuando hablamos de una proyección de largo plazo, nos basamos en uno de los principales índices que generan circulación. ¿Por qué nosotros hacemos tanto hincapié al tema del famoso el niño o la niña? Más allá de ser un índice muy importante, un índice que nos genera sequías o inundaciones, o sistemas de, más que sequía e inundaciones, sistemas de circulación general de la atmósfera. Yo siempre puntualizo en eso, que un evento La Niña está correlacionado frente a diferentes parámetros en diferentes sectores del planeta. No es solamente lo que pasa acá, o en Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos o en Chaco. Estamos hablando de algo que es global, involucra a Australia, involucra a África, involucra a Estados Unidos, involucra a sectores de Europa. Europa es la que menos tiene influencia en este factor del niño y la niña, pero en general es una circulación global. No es que en mi campo tuve una sequía, entonces fue un año la niña. No, vos pudiste haber tenido una sequía por diversos factores. El evento La Niña es algo más amplio, habla de una circulación general, la distribución de humedad a lo largo de todo el planeta. Por eso es que es tan importante ese evento La Niña o el niño, según se dé el año que estemos manejando. ¿Es el único factor? No, no es el único factor. Nosotros, en nuestra ubicación geográfica, tenemos otros factores como por ejemplo el Atlántico, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo la propia humedad que tenemos previa. Bueno, hay un montón de factores que pueden ir regulando o potenciando estos factores. Por ejemplo, en un año El Niño, cuando comúnmente hay un ingreso mayor de humedad hacia nuestra región, lo que vemos es que esa situación puede estar potenciada, por ejemplo, por un Atlántico que esté más cálido que lo normal. Entonces, si tenemos un Atlántico más cálido que lo normal y a esto le sumamos un evento El Niño que puede estar presente, bueno, toda esa combinación hace que se potencie aún más la entrada de humedad hacia nuestra región. Entonces, ahí se potencian más las precipitaciones. Entonces, es una serie de factores que van a estar involucrados en los pronósticos. No es una sequía, entonces es La Niña. Se va al revés, en realidad. La Niña favorece los eventos de sequía en nuestra región en particular. Entonces, si miramos un poco las proyecciones,
A mí me gusta mostrar este gráfico, después lo vamos a ver en términos de probabilidad, que seguramente también lo deben haber visto, este tipo de gráficos, en donde lo que está mostrando es la anomalía de temperaturas en el Pacífico Central. Algo que parece extremadamente alejado de lo que nos importa a nosotros, porque estamos hablando de una situación en el medio del Pacífico, estamos analizando la temperatura, si se calienta o se enfría. Bueno, ¿por qué? Porque justamente ahí es donde se empiezan a gestar este tipo de circulaciones planetarias, circulaciones globales que determinan o que pueden influir en el ingreso o la inhibición de humedad hacia nuestra región. Entonces, para eso está este gráfico que me parece que es bastante visual, mostrando las diferentes fases de estos estados. La franja roja está indicando las temperaturas relativamente cálidas, es decir, estaríamos hablando que si esta línea, que es lo que se prevé que pase con las temperaturas en el Pacífico Central, está ubicado, si estuviese ubicado en la parte, en la franja roja, es decir, un calentamiento, estaríamos hablando de una situación de evento El Niño. Si se mantiene en la franja blanca, estamos hablando de una situación neutral, y si se va hacia la parte azul del gráfico, estaríamos hablando de una situación de evento La Niña. Entonces, mirando este gráfico, la línea negra llena lo que indica es lo que ya estuvo pasando, es dato, ¿sí? Son valores de temperatura, de anomalías de temperatura que ya fueron observados hasta el mes de julio como promedio, y de acá en más son proyecciones. El dato de agosto es el dato hasta la fecha, es un promedio de la primera parte, la primera quincena del mes de agosto, y después ya son proyecciones a lo largo de lo que se espera en los próximos meses en esa zona del Pacífico. Como pueden ver, lo que coincide en todos los modelos, acá la línea verde es el promedio de todas estas rayas que se ven, esas pequeñas liñitas finitas que se ven ahí, están haciendo hincapié en, están haciendo referencia a diferentes proyecciones. Ahí lo amplío para que se vea mejor. Cada una de esas líneas son diferentes pronósticos de esta anomalía de temperaturas en la zona central del Pacífico. ¿Están haciendo algún comentario? ¿Me querían decir algo? Bien, entonces sigo. Y esto, la línea verde es un promedio de todos esos pronósticos. Como se puede ver, todos los modelos coinciden en que estamos atravesando un enfriamiento en la zona del Pacífico. Ese enfriamiento puede llegar a ser lo suficientemente importante para alcanzar una situación de evento La Niña. Fíjense que estamos ahí en el límite entre una situación de evento La Niña de débil intensidad con una situación de un evento neutral frío. Por eso, cuando hablábamos de ponerle un título a esta presentación, hablábamos justamente de esto de ¿hay riesgo o no hay riesgo de ir hacia un evento La Niña en la próxima campaña? Bueno, el riesgo está y es bastante elevado, porque estamos hablando de una situación muy al límite y que en los promedios generales estamos prácticamente tocando la situación de un evento La Niña. Si esto lo miramos y lo analizamos en términos de probabilidades, seguramente este gráfico lo conocen porque sale en cuanto informe climático está dando vueltas, así que seguramente lo deben haber visto, lo que está mostrando es que con barritas azules muestra la probabilidad de ir hacia un evento La Niña. Las barritas verdes es la probabilidad de un evento neutral y en rojo sería la probabilidad de un evento El Niño. ¿Sí? Bueno, el Niño está descartado prácticamente en su totalidad, y la discusión, si se quiere, es si vamos a quedarnos en condiciones de evento neutral o vamos a pasar a un evento La Niña en la próxima primavera y verano. Si pasamos a mirar lo que están mostrando los modelos en términos de probabilidad, en el trimestre de la primavera y el trimestre del verano, aumenta de manera muy significativa la probabilidad de ir hacia un evento La Niña, casi con un 70% de probabilidad, lo cual es bastante elevado. La diferencia está entre si va a ser una niña débil, una niña moderada o una niña con fuerte intensidad. Y eso lo veíamos en el gráfico anterior, que en general lo que se espera es que sea un evento de La Niña con débil intensidad. Decir esto significa, bueno, entonces no vamos a tener tantos problemas. Bueno, los problemas se pueden potenciar o no, dependiendo la situación también más local, como esté el Atlántico, como esté Brasil, cómo estemos nosotros en particular, cómo esté nuestro suelo, porque no todo va a depender de las precipitaciones, como pasó el año pasado. El año pasado tuvimos una situación relativamente similar a esto que estamos mostrando. Bueno, vamos a empezar a mirar un poco, ahora sí, de lleno, Leo, en lo que son... Sí.
Justamente a referencia a lo último que decías, hicieron una consulta, o sea, cómo era el gráfico, el primero que vimos, del año pasado, de esta misma época, haciendo referencia a lo mismo, o sea, si fue similar o... Exactamente. El gráfico del año pasado fue, del primero que vimos, fue prácticamente igual, un poquito más potenciado en el mes de diciembre y no tanto en el mes de noviembre. En este caso está como un poquito más adelantado, es decir, el momento más frío del Pacífico se dio en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, y este año se está viendo que sería en el mes de noviembre, es decir, está un poquito más adelantado la situación. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, dependiendo. Puede llegar a ser mejor si pensamos en que si es un fenómeno de corta duración, nos afectaría más durante la primavera y no tanto durante el verano. Ahora vamos a ver qué tanto nos puede afectar durante el verano. Y más teniendo en cuenta que no es el único factor que puede estar implicado en esta situación. Para eso yo voy a mostrar ahora, vamos a analizar mes a mes la perspectiva de cada uno de los meses. Vamos a abarcar, creo que no dejo afuera a nadie de los lugares que estuvimos mirando cuando se presentaron, así que creo que vamos a estar todos involucrados. Pero bueno, la idea es mostrar acumulados de lluvia, chances de heladas y chances de tener temperaturas extremadamente altas, como para pensar en estrés térmico, posibilidad de alguna helada tardía y, bueno, y acumulados de lluvia, que creo que es lo que más quieren mirar la mayoría, porque es lo que más está preocupando en esta situación en particular. Entonces, yo ahora voy a ir mostrando a partir de septiembre, después vamos a hacer un apartado al final con respecto a lo que puede pasar en estas últimas 2 semanas del mes de agosto. Pero bueno, me quería centrar ya con mes completo en los próximos meses. Comúnmente cuando mostramos este tipo de mapas de proyecciones de largo plazo, suelen mostrarse anomalías de lluvia, es decir, lluvias por arriba o por debajo de lo normal. Como acá la mayoría, por ahí lo que más les puede llegar a servir es si el volumen de agua esperado me va a alcanzar o no me va a alcanzar. Prefiero mostrar este tipo de mapas, porque muchas veces uno puede estar bien de humedad, tener un buen perfil, buenas condiciones en el suelo, y con un mes que presente lluvias por debajo de lo normal, igualmente puede llevar bien la campaña, puede llevar bien los cultivos, porque tiene reservas, porque tiene... Entonces, ese tipo de cuestiones, muchas veces los mapas de anomalías son más bien para pensar en rendimientos generales, si la producción nacional puede llegar a ser positiva o negativa. Entonces, me parecía que era mucho más interesante para el productor en general tratar de ver, sabiendo que estamos hablando de un promedio de precipitaciones en forma regional, porque esto no va a mostrar las tormentas puntuales que se pueden desarrollar, pero sí nos puede dar una idea de la magnitud de las lluvias que se pueden ir dando mes a mes. Me parecía mejor mostrar este tipo de mapas, mostrando un poco más el volumen de lluvias y pensando con cuánto podemos llegar a contar de acumulados de lluvia a lo largo de los meses. Como están algunos con celulares, voy a tratar de ampliar lo máximo posible el mapa, pero igualmente, para que tengan una noción, estos mapas no intentan ser exactos, sino simplemente tratar de darles una herramienta para que vayan pensando del volumen de agua con la cual podemos contar a lo largo de los siguientes meses, ¿sí? No traten de contar cuántos milímetros exactamente se esperan, porque esos mapas de esa manera no van a funcionar y van a tener un pronóstico erróneo. Entonces, la idea de esto es más que nada tener una idea si van a tener abundantes precipitaciones, si esas abundantes precipitaciones van a ser generalizadas, en qué zonas pueden darse esas abundantes precipitaciones y en qué zonas van a quedar un poquito más relegadas. Entonces, para eso, lo que yo comúnmente hago es una escala en donde los colores azules representan lluvias por debajo de los 40 milímetros, los colores verdes entre 50 y 90 milímetros,
y ya los amarillos, anaranjados, rojos, empiezan a ser lluvias por arriba de los 100 milímetros, entre 90 y 120, 140 milímetros, como para tener en cuenta esa relación. Así que, insisto con esto, no traten de buscar exactamente qué milimetraje va a ser para cada punto, porque la idea de esto además es un promedio. Por ejemplo, lo que pasó el domingo, último no, el anterior, lo que pasó en una zona puntual de la provincia de Buenos Aires, con esas lluvias abundantes, en este tipo de mapas pasa un poco desapercibido porque lo que se toman son promedios regionales y no el valor absoluto de un evento en particular, sino de lo que fue el contenido de humedad y el volumen de agua a nivel regional. Por eso los mapas de agosto daban alrededor de 40, 50 milímetros para esa zona y no se veían esos destacados de 110, 120 milímetros como se dieron en algunos puntos. Bueno, Saladillo fue una de las zonas que más tuvo como consecuencia de esas fuertes precipitaciones, pero después el resto, a medida que nos íbamos hacia el norte, Santa Fe, Entre Ríos, no recibieron prácticamente nada, Córdoba mucho menos, y bueno, y el NEA, ni hablar, que prácticamente no recibió precipitaciones. Entonces, la idea de estos mapas es eso. Acá me estoy extendiendo un poquitito, después vamos a ir mucho más fluido, pero para que entiendan el concepto de los diferentes mapas. Si vamos al mapa del medio, lo que está intentando hacer es mostrar un poco la cantidad de días que podemos llegar a tener a lo largo del mes con la presencia de heladas. Acá no hago una distinción de heladas débiles, moderadas o fuertes, simplemente de eventos de heladas, en donde involucra a los fenómenos débiles y moderados, para tener noción de cuándo podemos llegar a tener el último pulso de aire frío, o si el mes va a estar caracterizado por muchas entradas de aire frío o no. Bueno, con esa intención está hecho este mapa del medio, que después lo vamos a analizar, y el último mapa hace referencia fundamentalmente a las fuertes entradas de calor, con temperaturas, también contando cantidad de días, con temperaturas por encima de los 35 grados. Acá el norte lo vamos a ver siempre con algo de color, y otros sectores que le va a costar mucho más llegar. Obviamente hay una diferencia bastante notable entre el norte y el centro y sur de la región pampeana. Bien. Dicho todo esto, vamos a ir al análisis de los mapas. Cualquier cosa, si hay algo que no se entiende, me dicen, pero bueno, la idea es mostrar justamente esto que acabamos de mencionar. Empezando por el tema de las precipitaciones, lo que sí se puede ver es que en el mes de septiembre empieza a activarse un poco la situación algo más de primavera, de manera relativamente tardía, porque la principal fuente de humedad la vamos a empezar a encontrar a partir de mediados a fines del mes de septiembre, en donde podemos llegar a tener los mayores registros de precipitación. Pero en general, si tenemos que analizar, lo que se ve es que la mayor parte del país va a tener lluvias por debajo de los niveles medios, es decir, todos estos colores verdes que se ven están con respecto a los promedios, dependiendo de la zona, pero con respecto a los promedios están un poco por debajo de lo normal, salvo algunas zonas puntuales como por ejemplo La Pampa, el oeste de Córdoba, que pueden llegar a tener ahí una pequeña presencia de lluvias levemente por arriba de lo normal, porque estamos hablando de acumulados entre 40 y 50 milímetros y no mucho más que eso, pero en una etapa en donde las lluvias son muy escasas en esa zona en particular. Buenos Aires queda con lluvias también por debajo de lo normal, fíjense que son registros por debajo de los 60 milímetros, 70 milímetros como mucho, y la única zona que presenta un volumen algo más significativo es el extremo noreste del país, pero especialmente Corrientes y Misiones, porque tanto Formosa como Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, siguen teniendo un volumen bastante escaso en cuanto a las lluvias. En cuanto al tema de las heladas, bueno, acá también tenemos una situación bastante diferente entre la zona centro-sur y desde el centro hacia el norte. Ya es poco probable que las heladas lleguen al norte argentino, ya hay irrupciones de aire frío tan profundas como hemos tenido en julio y a comienzos de agosto, con esas heladas intensas que se dieron en la parte norte, que llegaron hasta sectores de Paraguay, de Brasil, con aquellas nevadas que también se estuvieron dando en Brasil. Así que las entradas tan profundas de aire frío va a ser difícil que se den en septiembre. Pero en la zona central todavía tenemos una buena recurrencia de eventos de helada.
ni hablar Buenos Aires y La Pampa, que pueden llegar a tener entre 8 y 12 episodios de heladas. Siempre recuerden que también estamos contemplando las heladas débiles, así que esos días de temperaturas de 3, 4 grados, que son más puntuales, más aislados, también están contemplados acá, así que por ahí el mapa un poquito que sobreestima la cantidad de días, pero para tenerlo en cuenta, porque esas entradas de aire frío siempre están ahí al límite. Lo mismo pasa en la provincia de Córdoba, y ya Santa Fe y Entre Ríos ya son menos la cantidad de episodios, estamos hablando de 2 o 3 pulsos de aire frío que podrían llegar a generar fundamentalmente en la primera parte del mes de septiembre todavía la presencia de alguna helada. Así que atentos a esa zona. Y con respecto a los días de calor intenso, solamente quedan acotados Formosa, Chaco, parte del extremo norte de Santa Fe y Santiago del Estero, que pueden llegar a tener una recurrencia de unos 3, 4 días con temperaturas muy elevadas. Ahora esto es para septiembre, ahora en el muy corto plazo, y muy corto plazo en realidad, porque hoy y mañana van a tener temperaturas en el norte extraordinarias, incluso ya desde el norte de Santa Fe, del norte de Córdoba, norte de Santa Fe, Santiago del Estero, bueno, toda la región centro-norte del país va a tener temperaturas muy altas, pero eso de agosto. Acá estamos haciendo referencia a lo que va a pasar a partir de septiembre. Bien, vamos a ir avanzando, y ahora sí de manera un poquito más fluida, porque bueno, los primeros 3 mapas era para contar un poco la idea de que estábamos mostrando con este tipo de mapas, y bueno, lo que se puede ver es que en octubre esa situación de enfriamiento en el Pacífico, esa, vamos a llamarlo, amenaza de un potencial evento La Niña para el trimestre octubre, noviembre, diciembre, que era el momento en donde más peligrosidad había de tener un evento La Niña, empieza a dar muestras fundamentalmente en la zona central del país, en donde gran parte de la región pampeana se observa con precipitaciones relativamente escasas, porque fíjense que son colores verdes en general que prevalecen, que habíamos dicho que están entre 50 y 90 milímetros, con lo cual son precipitaciones que están por debajo de los niveles medios. Incluso en sectores donde ya se empieza a activar de manera un poquito más significativa, como Chaco, Formosa, Corrientes, empiezan a tener un volumen mayor, pero si lo comparamos con los niveles medios, también están un poco como corriendo lo de atrás, no alcanzamos nunca a los valores promedios para esa época del año. Con lo cual, si tenemos que analizar en términos de por arriba o por debajo de lo normal, este mapa estaría mostrando de manera bastante generalizada lluvias por debajo de los niveles medios, salvo algunos sectores puntuales. Y uno de esos sectores puntuales remite a estos sectores del centro de la provincia de Buenos Aires, que esto podría estar un poquito potenciado por lo que puede pasar en el Atlántico. El Atlántico nos puede generar ahí un pequeño aporte de humedad durante el mes de octubre, dejando algún acumulado un poquito más significativo. El problema del Atlántico es que es muy errático, no es como el Pacífico, que el Pacífico tarda mucho tiempo en cambiar su estado, y pasar de niño a niña les lleva prácticamente un año. En cambio, en el Atlántico pasa de tener condiciones cálidas y de favorecer el ingreso de humedad a condiciones frías e inhibir el ingreso de humedad hacia especialmente la zona centro-oeste del país y parte de Uruguay, pasa rápidamente de un evento al otro. Le puede llevar una semana o incluso menos cambiar esa situación. Entonces, dentro de un mismo mes podemos tener condiciones muy cambiantes justamente por el aporte del Atlántico. El Pacífico es mucho más lento y por eso es que se utiliza ese fundamentalmente para analizar perspectivas en el largo plazo. Pero el Atlántico también puede ayudar en este tipo de situaciones a aportarnos esa humedad que no nos llega del Pacífico y generar un poco más de lluvias, como se puede ver, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en particular durante el mes de octubre. Sepan que son eventos mucho más erráticos, mucho más acotados en el área y en el tiempo, porque son solamente pueden llegar a ser una semanita húmeda y después el resto del mes no tanto. Por eso insisto en lo errático de este tipo de situaciones. Bien. Pasando al mapa de las heladas, fíjense que tenemos todavía la presencia de una amplia región con eventos de helada, La Pampa, Buenos Aires,
parte sur de Entre Ríos, Uruguay todavía en octubre con la presencia de heladas, extremo sudeste de Córdoba, que vi que estaban algunos de esa zona en particular, atentos porque todavía tenemos chances de ingresos de aire frío relativamente significativos. No profundos, no llegan hasta, como pasó en agosto, lo mismo que decíamos para septiembre, no llegan al norte, pero sí quedan acotados a la parte centro-sur del país y fundamentalmente hacia la porción este del país. Así que atentos a eso. Y después, en términos de temperaturas elevadas, bueno, ya se empieza a marcar mucho más sectores de Paraguay, de Formosa, de Chaco, de Corrientes, de Santiago del Estero, y ya se empiezan a ver esas entradas de aire cálido importantes en sectores de San Luis, de La Pampa, del sudoeste de Buenos Aires, con esos días de viento noroeste, que comúnmente es un viento más seco, y más teniendo en cuenta cómo está Brasil ahora, después vamos a ver cómo va a ir evolucionando, pero cómo está Brasil ahora, hace que esta situación bueno, potencie los días calurosos en pleno mes de octubre. Son pocos, pero están presentes. Bien, sigo avanzando, nos vamos al mes de noviembre, y el mes de noviembre muestra una estructura muy similar al del mes de octubre, y acá peligrando un poco lo que es noviembre. Habíamos visto que en la posibilidad de esto del evento La Niña, noviembre parecía como el mes clave, el mes más potente del evento La Niña. Bueno, y esto se ve en este tipo de mapa. Fíjense que la mayor parte de la zona central del país tiene precipitaciones por debajo de los 100 milímetros, cuando deberíamos tener acumulados algo más significativo, fundamentalmente sur del litoral, Uruguay, bueno, todo eso queda con niveles bastante por debajo de los parámetros habituales. El único lugar que se ve con una entrada de humedad algo más significativa es bien pegado sobre la zona cordillerana en el noroeste argentino, parte de la región cuyana, y que podrían alcanzar hasta sectores del sudoeste de Córdoba. Esa zona del sudoeste de Córdoba muchas veces, Río Cuarto para tomarlo como referencia nada más, pero en realidad abarcando esa zona del sudoeste de Córdoba, parte de San Luis, en este tipo de años pueden hasta llegar a estar un poquito favorecidos. No les digo que es una situación muy favorable, pero bueno, es una situación en donde la humedad comúnmente se concentra en esa franja del país. El ingreso de humedad se hace más por esa zona que por la zona más común, que comúnmente ingresan por el noreste argentino y parte de la región pampeana, producto de la humedad que viene del norte, ¿no? Ese tipo de comportamientos es más normal, pero en este tipo de años están más, digamos, pegado a la zona cordillerana, y por eso se ve esa diferencia. Así que este también sería acá el máximo exponente en cuanto a los niveles de precipitaciones, todo por debajo de lo normal, incluso aquellas zonas que más volumen se ve, estamos hablando de 90, 100 milímetros, cuando deberíamos tener un escalón mucho más arriba, 140, 160 milímetros en algunos casos. Bueno, todavía eso no llega a ningún sector del país. También hay que tener en cuenta que en los años que son relativamente más secos, la variabilidad térmica es uno de los factores más destacados, así que el tema de heladas tardías está ahí todavía latente. Fíjense que toda la parte sur de la provincia de Buenos Aires y centro-sur de Buenos Aires y provincia de La Pampa todavía tienen riesgo de tener no solo uno, sino 2, 3 y hasta 4 o 5 eventos de heladas durante el mes de noviembre. También pasa lo mismo que antes, no llegan a la parte centro y norte porque no son tan profundos los ingresos de aire frío, pero están ahí latentes, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de años. La humedad es muy buena reguladora de la temperatura. Cuando tenemos años húmedos, comúnmente, no siempre, pero comúnmente la temperatura no oscila tanto, no tenemos tanto ascenso y descenso térmico, ni dentro de un mismo día, ni en los días, ni de días corridos. En cambio, en situaciones de un ambiente más seco, en donde las condiciones son de menor contenido de humedad, tenemos mucha variación dentro del mismo día, con ascensos y fuertes descensos, mañanas frías y tardes cálidas, y también mucha variabilidad a lo largo de los días subsiguientes. Es decir, hoy puede estar frío, mañana puede estar cálido y pasado puede volver a estar frío. Muchas veces pasa eso con este tipo de situaciones, cuando la atmósfera está relativamente seca. Entonces vemos
todavía con la presencia de heladas y ya con la presencia de temperaturas extremadamente elevadas. Fíjense que tenemos por lo menos 2 o 3 eventos en donde temperaturas por encima de los 35 grados abarcarían prácticamente todo el centro y norte del territorio nacional. Obviamente que en la parte norte son mucho más, pero bueno, que también llegan las altas temperaturas a la zona central y hasta el sur. Fíjense que el norte patagónico también muestra temperaturas bastante altas. Sigo avanzando, vamos al mes de diciembre, y acá también. El mes de diciembre hay que pensarlo un poquitito. ¿Por qué? Porque empezaríamos a tener, bueno, todavía estaríamos en una situación de evento La Niña, pero empezaría a perder un poco de intensidad. Lo digo en potencial y remarco lo de que empieza. ¿Por qué? Porque no quiere decir que de un momento para el otro vuelve a ingresar humedad y ya está, y está todo tranquilo, y ya a partir de diciembre empieza a llover sin parar en todo el país. No, empieza a salir de esa circulación muy lentamente. Es un proceso que, como les dije al principio, el tema del niño y de la niña lleva meses cambiarlo, porque es una tremenda masa de agua que hay que calentarla y que hay que enfriarla, y eso tiene un impacto en la atmósfera que genera toda una circulación. Entonces no es de un día para el otro esto empieza a cambiar. Eso de un día para el otro quizás está un poquito más relacionado con la zona del Atlántico. Y el Atlántico empieza a jugar un papel importante. Fíjense, la zona del sur de Uruguay, zonas de Entre Ríos, del sudeste de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires. Hay como una entrada de humedad ahí acotada a esa zona que muy probablemente la aporte justamente el océano Atlántico. Y todo lo que se ve en el norte, que empieza a aumentar un poquitito sobre la zona del NEA, sea fundamentalmente de esta salida progresiva o paulatina de ese evento La Niña. Todavía dejando zonas muy rezagadas como Córdoba, como el oeste de Buenos Aires, como la provincia de La Pampa, con lluvias por debajo de los niveles medios. En términos de heladas, la única zona que da ahí apenitas un sector, pero lo que está mostrando es justamente eso, más allá de ese punto particular en el sudeste de Buenos Aires, lo que está mostrando es que somos bastante vulnerables al ingreso de aire frío con estas condiciones de ambiente más seco, y también a entradas de aire caluroso bastante importantes, abarcando gran parte del país, con ya les diría que varios eventos de temperaturas elevadas. Estamos hablando de por lo menos unos 7, 8 días con temperaturas por encima de los 35 grados en zonas del centro del país, y bueno, y muchos más en la parte norte, fundamentalmente Chaco y Formosa, junto con Santiago del Estero. Así que en términos de temperatura, mucha variabilidad, mucho cambio, eso se mantiene a lo largo de lo que resta del año. Algo que ya nos viene pasando en este último tiempo, bueno, se suma también el periodo del verano. Ya pasando al inicio del año que viene, fíjense cómo los mapas de a poquito, los de lluvia, se van tornando un poco más amarillos. Ese amarillo que habíamos mencionado, en la escala esta está indicando precipitaciones de 90 para arriba, de 90, 100, 120 milímetros, con lo cual lo que está mostrando es que esa lenta salida del evento La Niña va a empezar a proporcionar un poquito más de humedad, va a empezar a haber un poco más de caudal de lluvias, siempre manteniéndose ahí, bueno, en este caso un poco más cercano a los valores normales, pero siempre, como les dije antes, como corriéndolo de atrás, nunca nos sobra nada, siempre estamos ahí acercándonos a los niveles medios, pero nunca terminamos de alcanzarlo de manera concreta, siempre estamos un escaloncito por abajo de los niveles normales, siendo el momento más crítico quizás en el mes de noviembre, como vimos antes, que es donde más alejados estamos de las condiciones normales. En términos de heladas, no hay mayores inconvenientes en ninguna zona, pero sí empiezan los inconvenientes con las altas temperaturas. Siendo enero, y después vamos a ver que febrero, en segundo orden, sería el mes más caluroso, la mayoría de los años, el momento más cálido del año, para la mayor parte del país, se da entre diciembre y enero. Este último año se dio entre enero y febrero, y probablemente este año que viene también se dé entre enero y febrero, teniendo una gran cantidad de días con temperaturas por encima de los 35 grados de manera muy destacada en el mes de enero. Y esta situación, ténganla en cuenta con este mapa, el de lluvias. ¿Por qué? Porque este mapa genera muchísima evaporación y este mapa, bueno, muestra los acumulados de lluvia. Entonces, en el balance, ahí juega otro factor.
no solamente esto de estar un poco por debajo de lo normal, sino también una gran pérdida por evaporación con respecto al tema del calor que podemos llegar a tener. Así que eso también es un factor a tener en cuenta en pleno mes de enero, que es normal tenerlo, obviamente, que en pleno mes de enero no podemos pretender tener temperaturas muy, muy bajas, ni mucho menos, pero hay que tenerlo en cuenta para pensar en el balance, porque finalmente lo que más va a importar es cuánta agua me queda en el suelo, con cuánta empiezo y con cuánta voy contando a lo largo de los diferentes meses. Si paso al mes de febrero, bueno, acá empezaríamos ya a reubicarnos en condiciones más neutrales. Neutrales, una cuestión importante. Neutrales no significa normales, ¿sí? Condición de evento neutral significa que el Pacífico se acomodó, ahora nos tenemos que acomodar el resto, ¿sí? Por eso digo que muchas veces cuando se habla de condiciones neutrales se asocia con que va a llover normal. No, puede llover por arriba o puede llover por debajo de lo normal. Como acá estamos saliendo de una situación seca, muy probablemente todavía tengamos un cierto retardo en acomodar la humedad sobre nuestro país. Pero fíjense que ya los colores amarillos están abarcando gran parte, fundamentalmente de la zona este del país y de la parte norte, y siempre quedando relegados La Pampa, el oeste de Buenos Aires y parte de las provincias de Córdoba, que quedan siempre un poquito más al margen. En Córdoba, hago hincapié en el tema de Córdoba porque bueno, Córdoba el año pasado tuvo una situación bastante particular que venía con una sequía prolongada, después a partir de diciembre/enero se cortó y empezó a llover de manera bastante significativa, situación totalmente inversa a la que vivió, por ejemplo, Entre Ríos, que venía bien o relativamente bien durante la primavera y después se cortó y ya a partir de diciembre/enero no llovió más o no llovió de manera significativa por el resto de la campaña. Entonces, esa diferencia así en tan pocos kilómetros, porque si lo miramos no hay una diferencia demasiado extensa, somos un país muy finito, con lo cual de este a oeste no tenemos gran cantidad de kilómetros, pero bueno, hay grandes diferencias entre lo que pasa en un sector y en el otro. En un lapso de 700, 800 kilómetros, tenemos una variedad de climas, como se dice habitualmente, que es realmente muy destacado. Y además, impactos muy diferentes. La misma situación tuvimos el año pasado para todos, y sin embargo, en Córdoba pasó una cosa y en Entre Ríos pasó la opuesta totalmente. Con lo cual, bueno, esos pequeños detalles hacen que sea una campaña de una manera o sea una campaña totalmente diferente. En este año en particular no se ve ese cambio tan importante con lo que pasó en Córdoba. Es cierto que viene un poquito más retrasado el inicio de las precipitaciones para la provincia de Córdoba, para Santiago del Estero, por ejemplo, para el oeste de Buenos Aires, para el oeste de Santa Fe, pero después se va reacomodando lentamente, no tan abrupto como pasó el año pasado. Y desde el otro punto, desde Entre Ríos, fíjense que al revés, esta situación es como que le cuesta también empezar y después se va reacomodando. Así que no sería lo mismo que pasó el año pasado, sobre todo pensando en sectores de Entre Ríos o de Uruguay, que tuvo un comportamiento similar. Entonces, ese tipo de situaciones también es importante destacarlas. Desde el punto de vista de las heladas, no hay inconveniente, febrero todavía no aparece como nada demasiado destacado, y fíjense que este mapa, comparado con el de diciembre, es un poco más intenso, el de temperaturas máximas, en donde se ve que tenemos una mayor recurrencia de días con temperaturas por encima de los 35 grados. Por eso les decía que este año en particular, o esta campaña en particular, se ve más cálido enero-febrero que diciembre-enero, como comúnmente suele verse, que diciembre y enero sean los momentos de mayor cantidad de olas de calor o de días de calor. Bueno, comúnmente es diciembre-enero. Este año, al igual que el año pasado, se ve más para enero y febrero. Así que eso también es para tenerlo en cuenta. Y ya llegando prácticamente al final de esta tendencia de largo plazo, vamos al mes de marzo, y miren cómo se reacomoda el mes de marzo, mostrando
si bien no son lluvias para nada extremas ni nada por el estilo, fíjense cómo hay un aumento en el nivel de las precipitaciones, salvo la parte oeste que ya empieza a entrar en el periodo más del otoño, que bueno, que este año le vino muy bien a Córdoba esas lluvias de marzo, abril y mayo que tuvieron. Bueno, eso todavía se puede llegar a dar, pero fíjense cómo esos colores amarillos abarcan un área bastante importante. Eso está dando cuenta también de esa salida del evento La Niña y entrando en condiciones un poco más neutrales, siendo más permeables al ingreso de humedad a partir de fines de febrero, principios de marzo, con un poco más de humedad. En términos de heladas, ya empiezan a aparecer las primeras en el extremo sudeste de la provincia de Buenos Aires, el resto todavía no da muestras de ningún tipo de evento de esta característica, y con respecto a las elevadas temperaturas, tenemos en la zona central todavía potenciales entradas de aire frío, de aire caluroso, fundamentalmente en la primera parte del mes, y quedando también para Paraguay, para Formosa, para Chaco, todavía varios días con temperaturas por encima de los 35 grados. Así que esto sería el pantallazo general a largo plazo. A largo plazo. Yo quería hacerles un comentario más respecto ahora, al muy corto plazo. Sé que hay muchos que están, sobre todo la gente del norte, que están con la planificación ahora de siembra, entonces vienen bastante complicados, hay poca humedad. Vi que había gente de Santiago del Estero, de Chaco, bueno, de Formosa no vi, pero de Corrientes. Así que con respecto a eso, les quería hacer un pequeño mapeo de lo que se viene ahora en las perspectivas de corto plazo, y lo que se puede destacar prácticamente en el mapa que abarca todo el centro y norte. Dejé afuera la parte del sur de Buenos Aires, que es la única zona que tiene algo más de lluvia ahora esta semana en particular. Vi que había alguien también del sudoeste de Buenos Aires, le comentamos que va a tener algunas lluvias, va a ser una de las pocas zonas que puede llegar a tener algún acumulado, no gran cosa, pero un poquito más significativo que el resto. Fíjense que en el resto las lluvias son prácticamente nulas o muy escasas. Tenemos algo para la zona del litoral, incluso sectores que acá se ven en blanco pueden tener algo de agua, pero es muy poquito lo que se puede llegar a dar. Obviamente que no revierte nada la situación. Esto para los próximos 7 días. Si miramos los próximos 14 días, acá puse mal, esto no es 7 días, sino que es 14 días, porque mantuve el título, pero cambié el mapa. La situación es la misma. Muy poca actividad de lluvias para, digamos, la tendencia para lo que resta de agosto, ¿sí? Sería en los próximos 14 días la presencia de lluvias es muy poca, todo el centro y norte argentino casi sin precipitaciones. Lo único destacado que podemos mencionar son las nevadas de la zona cordillerana que están en estos días, y después destacado no hay nada más, es todo con muy pocas lluvias lo que se puede llegar a presentar en el resto del mes de agosto. Y para cerrar, y ya con esto los dejo tranquilos, no me quiero extender mucho más, mirar un poquitito, que sé que a muchos les interesa lo que puede pasar en Brasil, y por ende, como resultado, en la cuenca del Paraná y los niveles del río Paraná, porque bueno, ustedes saben bien, o la mayoría lo conoce, que Brasil tiene 2 etapas, 2 estaciones, la estación seca y la estación lluviosa. Cuando analizamos la estación seca, abarca desde prácticamente abril a septiembre, y la etapa lluviosa de octubre a marzo, con lo cual no podemos esperar demasiado ahora en lo que resta de agosto, tampoco podemos esperar demasiado, fíjense lo que es el mapa de los próximos 7 días, no hay lluvias a lo largo de toda la zona de la cuenca. Yo acá marqué prácticamente todo Brasil, pero en realidad si observamos la zona de la cuenca no hay lluvias, estos son acumulados y no hay absolutamente nada de lluvias en toda la parte de la cuenca del Paraná. Recién a partir de los próximos 14 días, y acá pasó lo mismo, dejé el mismo título, pero es de 8 a 14 días, es decir, la última semanita del mes de agosto, aparece un poco de actividad. Son lluvias de menos de 30 milímetros, con lo cual no cambia nada, puede haber una pequeña situación en donde mejore algo, pero sí lo bueno de todo esto es que empiezan a aparecer las primeras lluvias de la temporada. Recordemos que, insisto, la lluvia importante de magnitud en Brasil recién empieza a partir de octubre.
ni siquiera septiembre. Pero bueno, ya empiezan a aparecer algunos focos y eso va a empezar de a poquito a repercutir en la situación hídrica del nivel del río Paraná. Así que bueno, por eso quería mencionarlo y no dejarlo pasar a esto de Brasil, que para muchos sectores realmente es una gran complicación de lo que está pasando con la altura del río Paraná y el tema de la comercialización por el río. Así que esto sería todo el pantallazo general. Perdón si me extendí un poquito más de la cuenta, pero quería mostrarles prácticamente todo lo que resta del año y el primer trimestre del año que viene, como para tener un pantallazo completo de las perspectivas. Así que bueno, Luciano, no sé si hay alguna consulta, algo para... No, justamente, bueno, habían hecho una consulta respecto a las lluvias también de la cuenca, así que espero que se haya respondido, digamos, con lo último. Y bueno, no, por ahora creo que no me olvidé de ninguna pregunta. Si alguno quiere hacer alguna consulta, ya sea por el chat o abrir el micrófono para Leo. Saco la presentación, así nos podemos Creo que ver. están masticando la información y haciendo cálculos. Está muy bien, está muy bien. La idea de esto es justamente eso, de tratar de darles una herramienta más para la toma de decisiones, sabiendo bueno, que son pronósticos, que la exactitud en este caso no es la intención buscar exactitud en este tipo de situaciones, porque lo que se busca es tratar de ser lo más preciso posible, pero sin buscar la exactitud. La exactitud en los pronósticos de largo plazo no existen, lamentablemente, nos encantaría tenerla, pero bueno, uno lo que trata de hacer es, sabiendo que hay un pronóstico con error, tratar de ir achicando el error, tratando que ese error sea lo más pequeño posible para que, bueno, justamente sea una herramienta de utilidad en la toma de decisiones para ustedes. Sí. Ahí Gerardo nos pregunta el tema de cómo está el anticiclón del Atlántico para el norte, para noviembre, diciembre, enero, febrero, digamos, a qué altura se ubica. Bueno, ahí tenemos también otro de los factores que yo les mencionaba, cuando les decía que el niño y la niña no es el único factor, hay otros factores como la temperatura del Atlántico, como Brasil, y otro de los factores es el famoso anticiclón del Atlántico. ¿Por qué es importante? Porque ese anticiclón, depende de dónde esté ubicado, puede generar un aporte, es decir, si está cálido el Atlántico y encima tenemos el anticiclón bien ubicado, eso hace que el aporte de humedad sea pleno y esta situación de evento La Niña se vea un poquito más disimulada, si se quiere. entonces, en este tipo de situaciones, cuando hablamos del anticiclón del Atlántico, tengan en cuenta que el anticiclón del Atlántico se va moviendo constantemente, no es algo que va a perdurar a lo largo de toda la campaña en una posición fija, se va a ir moviendo y ahí va a empezar a jugar un papel que puede llegar a ser bastante importante. Ahora, en el mediano plazo y pensando en las perspectivas hasta noviembre, diciembre, se puede decir que nos puede favorecer un poco, sobre todo en la primera parte de la primavera, aportando un poco más de humedad durante el mes de septiembre, y después queda un poquito más retraído, más intenso también, y eso va a hacer que para el aporte de humedad no sea tan significativo, sobre todo en la zona más del NEA, abarcando Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa. Por ahí sí puede aportar un poquito más a sectores más del sur, en la provincia de Buenos Aires, la parte sur de Uruguay, que puede estar también ahí un poco más favorecida por algún ingreso más de humedad, pero en general lo que se puede observar y fundamentalmente tener en cuenta es eso, de la variabilidad que tiene el Atlántico, que no es algo que sea estático a lo largo de toda la campaña. Así que hay que ir viendo esa variación para que, bueno, que nos termine haciendo un aporte más de humedad para nuestra región. Perfecto. Después hay una consulta respecto a cuáles son las condiciones que hacen que suba la temperatura del agua del Pacífico. Ahí es más
Bueno, fundamentalmente la radiación solar es la hornalla que calienta esa fuente de agua, es la radiación solar. ¿De qué depende? Bueno, depende de nubosidad, depende de, bueno, también hay otro factor importante que es el tema de las corrientes marinas, que también hacen un gran aporte, no es solo lo solar, pero también digamos, hay un complemento ahí de las dos cuestiones. Hay una corriente marina muy importante que se llama la corriente de Humboldt, que es la corriente que va por toda la zona de Chile, es una corriente que va de sur a norte y que se mueve casi acompañando toda la costa chilena. Y cuando llega hacia la zona ecuatorial, vira hacia el oeste y es cuando invade, digamos, la zona ecuatorial. Cuando esa corriente de Humboldt está potente, que es lo que está pasando en este año en particular, que es lo que pasó el año pasado, no extrema, pero sí un poco más fuerte que lo normal, hace que esa corriente y hace que la temperatura de agua de mar del Pacífico Central se enfríe más de la cuenta y bueno, se favorezca la presencia de un evento La Niña, y todo esto sumado a la radiación solar y a la convección, a la formación de nubosidad. Si estamos en un año en donde se forma mucha nubosidad en esa zona en particular, hace que la temperatura sea un poco más baja y eso potencia las situaciones de evento La Niña, porque la nubosidad hace como de sombrilla, digamos, y genera una menor radiación para esa zona en particular. Los años que la corriente de Humboldt está más debilitada y tenemos poca convección en la zona del Pacífico y buena radiación solar, hace que se favorezca la formación de un evento El Niño, que sería lo contrario que tenemos ahora. Bárbaro. Bueno, yo para no extendernos más del horario, por ahí, bueno, quedaron algunas preguntas, pero son por ahí más puntuales sobre, bueno, zonas específicas, y digamos de las precipitaciones para cada zona. Para no extenderlo más, bueno, lamentablemente lo tenemos que cortar acá. Agradecerle a todos por haber participado. Espero que haya sido útil. Agradecerle a Leo por la disertación. Creo que fue muy clara, muy precisa y aportó un montón de información. Síganlo en las redes a Leo porque está muy buena toda la información que sube y estos mapas los va actualizando, así que es recomendable. Leo, muchas gracias. Muchas gracias a todos de parte del EBO y esperemos volver a repetirlo en breve con otro tipo de información. Muchas gracias, Luciano, a vos y a todo el EBO por la invitación. Y gracias a todos por estar presentes. Bárbaro. Bueno, un saludo a todos. Que tengan buena jornada. Muchas gracias. Dice, bueno. Estamos contentos porque hace calor. Para pedir una camioneta.